Pues el Barça ha perdido un partido muy sorprendente contra el Shakhtar y no digo que se complique la clasificación, pero bueno, el primer puesto todavía tiene que conquistarlo. Vamos a comentarlo. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Ha perdido el Barça contra el Shakhtar Donetsk, un partido que seguramente no va a tener mayor relevancia porque bueno, está con 9 puntos en la clasificación, había ganado los 3 partidos anteriores y si gana el Oporto al Amberes, pues le igualará en la clasificación y todavía tendrá el Barça 3 puntos de diferencia sobre el Shakhtar Donetsk. Pero hay que recordar que el Barça lo pasó muy mal en Oporto. De hecho, yo creo que fue claramente beneficiado por el árbitro y fue inferior en ese partido, y de haberlo perdido, ese partido en Portugal, hoy estaríamos hablando seguramente de una clasificación que todavía tendría que ganarse el Barça, ¿no? Y la verdad es que, bueno, como digo, es un poco anecdótico, pero lo que no es anecdótico es, bueno, pues el juego que está haciendo el Barcelona, ¿no? Que está siendo bastante flojo, ¿no? Estamos viendo un Barça que ahora está recuperando a los lesionados, solo queda pendiente, que yo sepa, De Jong entre los jugadores importantes, y sin embargo no está recuperando esa fluidez del Barcelona y se está mostrando como un equipo bastante plano, ¿no? El otro día el partido contra la Real Sociedad ya fue un fiel indicativo de ello. El Barça jugó realmente mal, estuvo muy superado por la Real Sociedad y al margen, ¿no?, de la labor arbitral que creo que le benefició en esa ocasión. Bueno, pues vio cómo ganaba el partido en el minuto 92 y casi sin saber cómo, ¿no? Hoy no ha tenido esa suerte, ha perdido y ha perdido además, bueno, con cierta claridad, ¿no? Porque el Shakhtar Donetsk, a partir del 1-0, la verdad es que se ha trincherado y no ha sufrido prácticamente ninguna ocasión clara del Barcelona, ¿no? O ha sufrido poca cosa. Sin embargo, las contras del Shakhtar así que han sido bastante peligrosas, ¿no? Y la verdad es que el Barça en Europa en los últimos años tiene un trauma, pero es que ya si atendemos a Xavi, pues vamos a quedarnos aquí con un dato que es bastante revelador, ¿no? Vamos a compartir el tuit del partidazo de la COPE. 20 partidos de Xavi con el Barça en Europa, solo 7 victorias, ¿no? Solo 7 victorias. Es un bagaje paupérrimo, es un bagaje de un equipo pequeñito en Europa, ¿no? Y vamos a repasar esos partidos, ¿no? Benfica empate, me acuerdo, ¿no? Era un partido en el Camp Nou. Si el Barça ganaba, se clasificaba para los octavos de final de la Champions. Empató el Barça y cayó, bueno, y se quedó en una situación ya cao, ¿no? Completamente cao. Después perdió contra el Bayern de goleada en Alemania, el día que creo que, no, ese día no debutó Gavi, ya había debutado antes. Después contra el Nápoles, primera eliminatoria Europa League, empata en casa y gana fuera de casa, ¿no? Recuerdo. Contra el Galatasaray, lo mismo exactamente. Empata en casa, gana fuera de casa, ¿no? No nos olvidemos que era Europa League, ¿eh? Contra el Eintracht, empata fuera de casa y pierde en casa. El famoso 2-3, pero que llegó a ser un 0-3, ¿no? Bueno, pues bastante triste, ¿no? Fase de grupos del año siguiente, victoria ante el Victoria Pilsen en casa, en el Camp Nou, creo que fue una victoria bastante clara. Pierden contra el Bayern, un partido que fue decente, la verdad, fue bastante decente por parte del Barcelona, pero donde perdió 2-0 por una segunda parte en la que no supo contrarrestar el juego del Bayern. Perdió contra el Inter de Milán, creo que fue un 1-0 en este caso. Empató en casa contra el Inter en el día que básicamente certificó casi su eliminación, ¿no? Su eliminación a nivel virtual. Un 3-3, donde por cierto pudo perder perfectamente porque el Inter fue bastante superior. Perdió contra el Bayern en casa 0-3, creo recordar que fue un 0-3, y ganó al Victoria Pilsen, ¿no? Fuera de casa, creo que fue un 0-1. Siguiente eliminatoria, en este caso Europa League, empate contra el United en casa, derrota contra el United en Old Trafford, ¿no? Un United que no es precisamente pues el United que todos hemos conocido, ¿no? Y que era temible. Y ya llegamos a la fase de grupos de este año, victoria ante el Amberes, clara en casa, victoria, como he dicho yo, con bastantes asteriscos, ¿no? En Oporto, victoria contra el Shakhtar el otro día tras una muy buena primera parte, pero una segunda parte bastante eficiente, 2-1, y derrota hoy, ¿no? Pues estamos hablando de, en 20 partidos,
un buen puñado de derrotas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 derrotas, 7 victorias y 6 empates, ¿no? Muy pobre de momento, la verdad es que en ese aspecto el Barça de Xavi y el Barça en general en los últimos años, ¿no? Porque tampoco podemos ser en ese sentido demasiado ventajistas y obviar el hecho de que con Setién, con Koeman, incluso, ¿no? El último año de Luis Enrique, el Barça en Europa fue, ¿no? Y con Valverde también, ¿no? El Barça ha sido un equipo pues que ha protagonizado unos patinazos descomunales, ¿no? Tantos que en Europa ahora mismo el Barcelona es un equipo que tiene que demostrar muchas cosas para volver a ser respetado a nivel deportivo, ¿no? Es evidente. Ha tenido un sorteo muy amable en la fase de grupos. Es verdad que el año pasado no lo fue porque que te toque Inter y Bayern, pues es una faena, es una auténtica faena y el Barça cayó eliminado, pero este año ha tenido un grupo sumamente sencillo y bueno, y sin embargo ha llegado esa primera derrota que además pues le supone dejar de ingresar 3 millones de euros por la victoria, que bueno, que para las arcas del Barcelona no son ni mucho menos despreciables, ¿no? No son para nada fácilmente prescindibles. Así que bueno, le queda al Barcelona recibir al Oporto, ¿no? Y viajar, ¿no? A jugar contra el Amberes. No me acuerdo el orden exactamente de los partidos. Creo que es primero contra el Amberes fuera de casa, donde ya puede certificar la clasificación el Barcelona y después, bueno, jugarse el primer puesto con el Oporto siempre que el Oporto gane hoy, ¿no? Contra el Amberes, que bueno, pues sería el resultado más lógico. Quedar segundo en este grupo me parecería un fracaso. Me parecería un fracaso absoluto y me parece que pondría todavía más en duda el proyecto de Xavi, que yo creo que ya no es aquí desde Madrid, ¿no? Que queramos buscarle los tres pies al gato, ¿no? Muchas veces, ¿no? Que hay a veces que los colores nos pueden tirar. Y yo creo que objetivamente el Barça de este año es un Barça muy flojo, muy flojo. Ha sacado partidos, o sea, tiene más puntos que juego, bastantes más puntos que juego, ¿no? Y creo que ya fue algo que le caracterizó el año pasado. También fue un equipo con más puntos que juego el año pasado, ¿no? El Barcelona. Y es verdad, ganó la liga en base a su solidez defensiva, pero una solidez defensiva con ciertos matices, ¿no? Porque Ter Stegen quizás fue el mejor jugador del equipo, ¿no? En todo el año, por lo mucho que tuvo que parar, y seguramente Araujo fue su segundo jugador más destacado, ¿no? Por lo tanto, no era un Barça al que no le hiciesen ocasiones, era un Barça al que no le hacían demasiadas, pero sí que le hacían, pero la resolvía muy bien, ¿no? Es verdad que la defensa del área era poderosa. Este año el Barcelona no está tan estable a nivel defensivo, le generan más ocasiones, le convierten más y ya digo, mi sensación es que tienen más puntos que juego de momento, ¿no? El conjunto culé. Y eso, que el Liga ya ha perdido un partido y ha empatado 3, además los 3 empates ante rivales teóricamente asequibles y que en Europa, bueno, pues se ha dejado la primera derrota en esta jornada. Así que, bueno, me imagino que seguirá el debate ahí en Barcelona sobre el juego, sobre, bueno, cómo recuperar las esencias, el ADN, y que el parón le va a venir bien al Barcelona, porque ahora tiene un partido en teoría asequible contra el Alavés, pero realmente la tendencia no es nada buena, ¿no? En el conjunto culé. Así que quería comentaros esto y sin más me despido, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, compartidlo y suscribiros al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.